viviendo tiempos en los que la violencia y las malas noticias están a la orden del día. Creo que vivimos una tendencia social a una degradación escalonada y que iniciativas como esta sin duda revierten esta tendencia y se tendrían que convertir en contagiosas y en una responsabilidad de todos de potenciar su poder para transformar nuestra perspectiva de futuro. Me da mucha ilusión estar aquí para hablar de mi bisabuelo porque siento una admiración que adquirí, no por haberlo conocido, porque él murió mucho antes de que yo naciera, sino por el ir leyendo y descubriendo lo que fue su obra, su labor y su empeño vital. Miguel Ángel de Quevedo fue un constructor de las bases de una política ambiental de Estado, lo que significa que hizo una batalla porque hubiera iniciativas gubernamentales, ciudadanas, legales, institucionales, para la conservación de los recursos naturales renovables, especialmente los bosques, y en un esquema de desarrollo y de productividad. Y lo verán por qué. Miguel Ángel de Quevedo era ante todo un modernizador, era un constructor. Él nació en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1862, poco antes de que llegara a México Maximiliano, en el seno de una familia que por el lado materno eran rabiosamente liberales y por el lado paterno rabiosamente conservadores, lo que después se verá en su vida no se iba a meter en problemas ideológicos. Él no iba a tomar partido por una u otra cuestión, sino ante lo que la vida le fue enseñando que era un conocimiento práctico, un conocimiento verificable y un compromiso ético, él con eso es con lo que estaba. Miguel Ángel de Quevedo quedó huérfano a los 17 años de edad de madre y padre. Él había nacido en una situación económica cómoda, pero secuestraron a su padre en Guadalajara y lo llevaron a enterrar a una barranca hasta acá para que no se escapara. La bisabuela, la tatarabuela, tuvo que ir a pedir prestado, conseguir el dinero para pagar el rescate y tuvo que empeñar una hacienda que tenían para que un amigo banquero les prestara el dinero. Miguel Ángel de Quevedo fue liberado finalmente, muy enfermo, tuvieron que pagar el dinero que habían pedido y se quedaron en la miseria. Eran muchos hermanos. Había un tío que era canónigo de la Catedral de Bayona, que vivía en Francia, que dijo: yo costeo los estudios de Miguel Ángel, que tenía 18 años entonces. Entonces Miguel Ángel de Quevedo viajó a Francia en un momento único en la historia de ese país, porque había una evolución científica, tecnológica y constructiva enorme. Entró a la Escuela de Puentes y Calzadas de París, que era pues el non plus ultra de la construcción. Sus maestros en la Escuela de Puentes y Calzadas de París fueron un hombre llamado Durand-Claye, que fue el transformador de las atajeas de París, de todo el sistema de drenaje. En ese tiempo recordemos que estaba Pasteur, ya era un hombre mayor, a quien conoció Miguel Ángel de Quevedo, y cuentan que Miguel Ángel de Quevedo, después de conocer a Pasteur, ya no te daba la mano para saludar. Y con eso de los microorganismos y toda esa cuestión, entonces sí, lo llegó a conocer. Y un hombre llamado Paul Laroche, que fue el constructor o participó en la construcción del puerto del Cairo, en Nabre, fue asesor de la construcción del puerto de Bilbao, y Miguel Ángel de Quevedo tuvo oportunidad de ir a ver esas obras. En ese tiempo se estaba cimentando la Torre Eiffel, entonces él también participó de la cimentación de la Torre Eiffel. En Europa le dijeron a Miguel Ángel de Quevedo, él inicialmente había querido estudiar lo de la pluralidad de los mundos habitados de Flammarion, le llamaba mucho la atención la cuestión atmosférica y los fenómenos de los rayos y centellas, pero le dijeron: tu país está en construcción y tiene una riqueza enorme. Le dieron a leer a Humboldt, y Humboldt dijo en su cartografía de la Nueva España que México tenía 75% de su territorio con vocación forestal. Es un país con dos grandes cordilleras montañosas, que tiene un sistema muy complejo de bosques muy diversos, que son una gran riqueza. Miguel Ángel de Quevedo
se formó como arquitecto e ingeniero, pero llevó la materia de hidrología forestal con Durán Playet y tuvo todo este feedback. ¿Qué es lo que él recibió ahí? Tu compromiso profesional es un compromiso ético y tú te debes a un servicio para tu país o para la sociedad para la que vas a trabajar. Bueno, Miguel Ángel de Quevedo, con esta formación que lo acreditaba para ser arquitecto e ingeniero, eso no sucedía en México en la Escuela de Arquitectos en ese tiempo, pero en Francia sí. Vino a México y llegó en un vapor llamado Lafayette en el año de 1888 a Veracruz. Un lugar que se convertiría en una entrañable comunidad y relación para el resto de su vida. Nada más y nada menos que Miguel Ángel de Quevedo se casó con una veracruzana llamada Adolfina Carrara. Bueno, llega al puerto de Veracruz, en ese momento no se queda aquí, se va a la Ciudad de México y la primera obra que le encargan es la obra del desagüe de la Ciudad de México, hacer la memoria y ser asesor de esa obra. Entonces estudia toda la historia y demás, redacta, y desde ahí tenemos la primera mención de lo que va a ser la verdadera y profunda vocación de su vida. Dice, bueno, hace un reconocimiento a los pueblos indígenas prehispánicos que tuvieron una relación con el agua estupenda y le hicieron su riqueza. Hace una observación paradójica de la intervención de los españoles, que sí tuvieron leyes y demás, pero que en cierto sentido se pelearon con el agua y destruyeron el equilibrio del Valle de México. Y hace una crítica a la obra que se estaba haciendo en ese momento, porque se le está dando un diámetro al túnel mucho menor de lo que habían recomendado los grandes ingenieros. De manera no confrontativa, de manera propositiva, está sentado en la memoria. Y lo que dice es, esta obra no va a funcionar si no se combina con una obra forestal. Porque el problema de la hidrología, finalmente el problema del drenaje de la Ciudad de México, es un problema que tiene que recoger aguas pluviales y tiene que recoger las aguas que se producen dentro de la propia ciudad. Y la única manera de regular el curso superior y subterráneo de las aguas es con estrategias forestales, sobre todo en las zonas montañosas. Bueno, lo pone, no le hicieron caso, tuvo un accidente, el desacuerdo con las disposiciones técnicas que se estaban dando en la práctica de las obras y un accidente que tuvo, lo llevaron a renunciar a esas obras. Se presentó la memoria en 1889 en la Exposición Universal de París, y Miguel Ángel de Quevedo, por su accidente, se vino a recuperar a Orizaba, y es a ella donde conoce a Adolfina Carrara. La siguiente obra importante es hacer el tendido del ferrocarril en la Ciudad de México del centro hasta Tacubaya y Coyoacán. Entonces empieza él a poner las vías, tenía que hacer el tendido de las vías, y cuando llega en la mañana está destrozada la obra porque las lluvias arrastran borregos, ropa, pedazos de casas, árboles, por la gran deforestación que hay en los lomeríos del poniente de la Ciudad de México. Entonces se va a hacer una gran inspección y se da cuenta de esa devastación y empieza a decir, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y se pregunta, ¿qué leyes tenemos? Bueno, en ese momento lo llaman a que haga las obras del puerto de Veracruz. A él lo nombran director de las obras del puerto de Veracruz, de la construcción de la infraestructura que implica el rompeolas noroeste, que une al puerto con el castillo de San Juan de Ulúa, que tiene que ser a fondo perdido, grandes bloques de concreto, una obra sumamente compleja, y empiezan a contratar gente porque se tienen que armar los bloques y hacer una serie de cosas, y tiene que venir gente de fuera. Estaban también asesorados por técnicos que venían de fuera, algunos conocidos de Miguel Ángel de Quevedo en las obras de lo que había hecho en Francia. Pero ¿qué sucede? La gente que viene a Veracruz se muere. Se muere ya sea de fiebre amarilla, o de vómito negro, o de paludismo. O sea, había muchos peligros, era muy peligroso manejar esas grandes grúas, hubo accidentes, pero lo que verdaderamente resultaba difícil de manejar eran todas esas infecciones. Miguel Ángel de Quevedo recordó seguramente a Pasteur y dijo, pues vamos a hacer una inspección alrededor, ¿dónde está el foco de infección? Porque esto es algo contagioso, tiene que haber un foco de infección.
y va a ver que todo este problema de las dunas, de las arenas, etcétera, genera estancamientos de agua, y también hay una laguna muy contaminada, que es la Laguna de los Cocos. Le propone al gobierno que hagan algo, que había visto que hay la posibilidad de fijación en terrenos verdaderamente inhóspitos de cubierta vegetal y creación de viveros. Y él conocía esas técnicas, pues no le hicieron caso. Era 1890, Miguel Ángel de Quevedo finalmente en 92 se casa con Adolfina Carrara, se inauguran las obras y regresa a la Ciudad de México. Él se da cuenta que una gran tensión que existe para la protección de los bosques, bueno, lo primero es que hay que generar conciencia. Lo segundo es que hay que tener una relación viable, una relación práctica, una relación posible con las tensiones económicas, sociales y de justicia social inclusive, ¿no? Entonces, él se da cuenta que una de las grandes fuentes de depredación es el consumo de energía. Toda la energía que se consumía en ese tiempo venía de los bosques. La Ciudad de México se alumbraba completa a través de un sistema que implicaba la quema de madera. Los ferrocarriles se habían construido con madera. Es decir, había que entonces empezar a buscar alternativas, y la alternativa en ese momento era la energía hidroeléctrica. Él propone a empresarios mexicanos, como la esposa del dueño de la fábrica del Buen Tono, creo que se llamaba doña Eusebia Portillo, era la dueña de la fábrica de San Ildefonso, que introduzca en su fábrica la energía hidroeléctrica. Bueno, en pocos años construyó más de 8 hidroeléctricas en todo el país, incluido Veracruz, aquí para las fábricas de Río Blanco y de Santa Rosa. ¿Y por qué? Porque él dijo, si las hidroeléctricas necesitan de agua, por lo tanto, del agua. El agua no se va a generar si no es con el sistema de los bosques, por la relación tan estrecha que existe entre el agua y el bosque. Eso tiene que motivar a la ciudad, a la ciudadanía y a los poderosos, que son los empresarios, a convertir todo esto en una energía que sea viable económicamente y que sea también viable con la naturaleza. Hay una frase que le ha gustado mucho a Miguel Ángel de Quevedo de Bacon, que decía, si tú quieres controlar a la naturaleza, sométete a ella. No hay otra forma de controlarla. La enseñanza con las propias construcciones de las hidroeléctricas, de los puentes y demás, es que si uno no entiende, no escucha, no obedece el entorno natural en el que uno está incidiendo, la obra está condenada al fracaso, pero está uno condenado a generar fracaso alrededor, porque rompe uno con círculos muy complejos de interrelación, como lo vimos en Acapulco recientemente, en La Pintada y en Guerrero. Bueno, Miguel Ángel de Quevedo se dedica entonces a estas obras en México, en otras partes, va viendo más todo esto, y lo invitan a que participe en un congreso de urbanismo en París en el año de 1900. Y al llegar a ese congreso se da cuenta de que hay muchísima conciencia en Europa sobre estos temas, y en ese congreso, en la Exposición Universal de París de 1900, se dictamina que las ciudades tienen que tener 15% de área verde para ser sanas. Hay una enorme preocupación. En ese tiempo el problema ambiental era ante todo un problema de higiene. Hoy decimos es un problema ambiental. No, entonces decían es un problema de que se rompen ciertos equilibrios y se genera algo insalubre. Porque dentro de eso estaba el tema de los tolvaneras, los vientos, la contaminación, las infecciones, etcétera, formaban parte de un mismo constructo, todo lo veían junto, bajo el tema de higiene. Entonces Miguel Ángel de Quevedo regresa a México y lo invitan a que dé una conferencia, y para eso se pone a investigar toda la historia ambiental de México, la historia forestal legislativa, y se da cuenta de que en la Constitución de 1857, ni en la de 1924, existe la condición de posibilidad constitucional para hacer nada con los bosques. No se puede disponer de los terrenos, no se puede tener una institución de alcance federal para administrarlos. Y entonces en la conferencia le pone un nombre que es sobre la conveniencia del estudio de la derrame pluviométrico en las cuencas, y sobre la conveniencia de que se expida una ley forestal. Los congresistas, que eran gente de las sociedades científicas,
La transformación de México en el siglo XIX la hicieron las sociedades científicas. La participación de la ciudadanía ha sido verdaderamente el motor de cualquier cambio en este y en cualquier país. Pero esos científicos dijeron, pues sí tiene razón don Miguel Ángel, ya ellos estaban preocupados. Hay toda una historia que un colega muy apreciado y admirado, Humberto Urquiza, ha hecho sobre todo el reflejo del constructo sobre los problemas de reforestación y demás en la prensa. Sí había conciencia, pero no quisieron que se reformara la Constitución todavía. No es mucho, es demasiado, ¿cómo reformar la Constitución? Bueno, pues es que si no, no podemos tener leyes. Pero sí se funda algo que se llama la Junta Central de Bosques y Arbolados, que es una junta revisora de ciudadanos. Y Miguel Ángel de Quevedo entra a formar parte de el Ayuntamiento de la Ciudad de México como regidor de obras públicas. Y ahí empieza a pensar algo que en otro momento abundaré más largamente, que es todo un programa urbano forestal verde. Es decir, va integrando una serie de ideas que son ese 15% de área verde, pero con un sistema combinado de bosques que se va a ir determinando pues conforme va a ir trabajando en la Ciudad de México. En otro momento, bueno, la Junta Central se acaba convirtiendo en 1904 en parte de la Secretaría de Fomento, y ahí tenemos el primer antecedente de la Semarnat. Lo más curioso de todo es que si uno abre un libro de historia ambiental en México, escrito después de 1980, no está el nombre de Miguel Ángel de Quevedo y no están registrados estos hechos. Lo cual siempre es raro, digo, ¿cómo tantas memorias? Porque ya están las evidencias. Bueno, el caso es que se funda la Junta Central de Bosques y Arbolados ya dentro de esto, y él la planea dentro de una institución, digamos, dentro de la Secretaría de Fomento y del Departamento Agrícola, pero con sucursales en los estados. Y uno de los estados que tiene una sucursal es Veracruz. En 1907 hay un segundo congreso, en donde se habían pedido una serie de estudios y se dan los resultados. Los estudios eran, ¿cuáles son las ciudades más salobres, más alegres, más felices? Y resulta que son aquellas que tienen bosques y sobre todo alrededor. Entonces, ¿cuáles son? Roma no tiene bosques, y Berlín no tenía bosques tampoco en ese momento, aunque tiene al centro un gran bosque, pero no alrededor. En cambio, París y Londres naturalmente están rodeadas de bosques. Se determina en una resolución internacional que todas las ciudades tienen que tener una cortina protectora de 10 kilómetros de bosques. Miguel Ángel de Quevedo regresa a México y toma tan en serio el asunto que dice, pues no vamos a poder tener toda esta reforestación. Lo convence, es fehaciente, es un hecho, es autoevidente. Y para ello tiene que fundar los primeros viveros de producción masiva estatales. Compra un terreno en Coyoacán y ahí establece el vivero de Coyoacán. Dona a la nación, como es algo que es parte de lo que está ocurriendo ahorita. La sociedad civil pone algo, regala algo para lo colectivo. Él dona una parte del vivero de Coyoacán para que pueda haber esta reforestación. Y funda otro vivero en lo que es Nezahualcóyotl y el Contador, donde había hecho el bosque de ahuehuetes de Nezahualcóyotl. Otro en Xochimilco y otro en Santa Fe. Quienes han ido a la Ciudad de México no me creerán que se acabó decretando como zona de reserva 30,000 hectáreas en Santa Fe. ¿Dónde están? Y todo fue una reforestación, porque había sido un bosque magnífico, completamente devastado en los tiempos en los que Miguel Ángel de Quevedo estaba desarrollando esto, que es la primera década del siglo XX, y trae técnicos franceses para que generen una enseñanza forestal. Se funda la Escuela de Guardas Forestales militarizada, porque se consideró, Miguel Ángel de Quevedo, y convenció a los demás, de que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Era una escuela militarizada, y entonces empieza a construir, y se avanzó mucho en esa cortina de 10 kilómetros de bosques. Se generaban entre estos 4 viveros más de 3-4 millones de árboles al año. Entonces, todos estos árboles que ustedes ven en la colonia Florida, la Roma, la Condesa, salieron de esos viveros. Viene el momento tristísimo, ¿verdad? En que, bueno, primero se va Porfirio Díaz, no es triste, es muy esperanzador,
y llega Madero. Madero se enamora del proyecto de Miguel Ángel de Quevedo y le da más dinero. Y entonces había una idea de generar una estación de ferrocarril en Xochimilco, y Miguel Ángel de Quevedo convence a Madero de que no, y se genera el vivero de Nativitas, es enorme, que está ahí, y toda una zona de recuperación del propio lago por la admiración que producen las chinampas. Bueno, Madero se muere. Fue bueno, lo mata desde luego Huerta. Y con Huerta la relación se vuelve terrible, porque Huerta quiere saquear los viveros de Coyoacán y además quiere fundar un casino, establecer un casino en lo que ya era una zona protegida en el desierto de los Leones. Bueno, viene esta cuestión, Miguel Ángel de Quevedo se tiene que ir de México y regresa en 1915. México ya tenía dos zonas protegidas en ese momento, que eran el bosque de Dado el Chico, que desde 1964 se había ya determinado como una zona de reserva, antes que el Parque de Yosemite, el Parque Nacional de Yosemite, y el Desierto de los Leones ya tenía algún esquema de protección, pero viene toda la efervescencia, desde luego, de crear la Constitución de 1917, ese era el tema en 15 y 16. Miguel Ángel de Quevedo pidió una cita con Carranza, lo fue a ver, y le dijo: hay un asunto muy importante que tenemos que tener aquí cuidado, porque viene el reparto agrario y no se puede dar el mismo tratamiento al cultivo agrícola y las tierras agrícolas, que son planicies, que a los bosques. Y le habla de toda su idea y de toda su esperanza en toda esta cuestión forestal. Y Carranza le contesta: no, pues en Coahuila no hay bosques y somos muy felices. No sé por qué el país necesita bosques. Pero Miguel Ángel de Quevedo tenía una característica que le admiro, y muchas veces en batallas de mi vida lo recuerdo y digo: templanza, templanza. Y es que no se exaltaba, era tenaz y no se peleaba. Entonces siguió buscando a Carranza, y finalmente, incluso en su casa se redactó parte del borrador de la Constitución con Pastor Ruy y Natividad Macías. Pero ahí es cuando se da cuenta de que realmente el plan es que se repartan tierras en medidas de 50 hectáreas, indistintamente bosques y tierras agrícolas. Ahora, ustedes imagínense eso. Ahorita existiría un bosque, uno, no habría ni uno. La batalla tremenda que fue viendo Miguel Ángel de Quevedo hasta ese momento es que los particulares, si no hay realmente una aplicación de la ley, una educación, no van a cuidar el bosque. Si hay particulares, hubo, por ejemplo, Hans Lenz, que era el de la fábrica Loreto y Peñapobre, que hizo el bosque de Tlalpan, o los dueños de lo que era la hacienda de la Gavia, que conservaron ese bosque que está por el Nevado de Toluca, y muchos otros, pero muchos otros se bastan porque lo que quieren es ganancia inmediata. Bueno, el caso es que logra convencer de que en el artículo 27, algo que sorprende mucho a los abogados, porque he leído muchos artículos al respecto y siempre dicen: ay, qué raro, pero ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo que la palabra conservación? Recursos naturales. Logra la condición de posibilidad de que se pueda empezar a hacer una legislación, crear instituciones y demás. Entonces se promulga la Constitución con su artículo 27, y el 26 Miguel Ángel de Quevedo logra que salga la primera ley forestal nacional. Es la primera ley forestal nacional. Ahora, antes de eso, en el año de 1921, él ya tenía suficiente experiencia para darse cuenta que la sociedad civil es fundamental, y funda la Sociedad Forestal Mexicana. Y con la Sociedad Forestal Mexicana emprende muchas obras, como por ejemplo un Congreso Forestal Nacional y una serie de obras más. Y es muy importante porque reúne gente de todas las corrientes bajo un lema y una reflexión, que es: tenemos derecho, los seres humanos que estamos ahorita aquí, de privar a nosotros, a nuestros compañeros aquí, pero sobre todo a las generaciones futuras, de la riqueza que heredamos de la tierra. El lema de la Sociedad Forestal Mexicana y de Miguel Ángel de Quevedo es: nuestro compromiso es heredar a las generaciones futuras no solo en igual estado, sino mejor estado. Y si lo pensamos bien, ese debe de ser el compromiso ético central de todo ser humano, que es un compromiso con tu especie, el reconocimiento de que formas parte de un todo y que no tienes derecho a privar a otros seres humanos, pero ¿saben qué? Tampoco a otras especies. ¿Por qué
Podemos tener la soberbia de que creemos que podemos destruir, o cuando menos quedarnos callados y no hacer nada y no cooperar por algo que es esencial. A nuestro país lo azota la violencia, lo azotan muchos males. Una política ambiental, una política forestal, una política verde, activa, participativa de la sociedad civil, podría hacer una gran diferencia. Pero además piensen las cosas, cuando resolvamos el problema de la violencia, si no nos ocupamos del problema de los medios naturales renovables a nuestro alrededor, a lo mejor ya no tenemos país. O sea, realmente es serio. Si destruimos la naturaleza, pagamos las consecuencias, pero como es tan obvio, de veras no lo vemos y no forma parte de la agenda nacional, que debería de ser central. Bueno, continúa toda esta historia. Miguel Ángel de Quevedo, desde la sociedad civil, hace muchas batallas, muchas antesalas, con una enorme humildad. Él era un hombre con una muy buena posición por su capacidad técnica para construir todo tipo de obras de ingeniería industriales y además casas y edificios. Pero su vocación y su pasión era este compromiso. Llega el año de 1934 y lo busca Ezequiel Padilla, que era el coordinador de la campaña de Lázaro Cárdenas, y le dice: el ingeniero Cárdenas el general Cárdenas está muy interesado en su proyecto forestal y va a ir de gira a Veracruz, y le gustaría que usted le enseñe en Veracruz las obras que hizo en el puerto y en todas las cosas que ha hecho por ahí. Y Miguel Ángel de Quevedo, que tenía en ese entonces 70 y tantos años, acepta y viene a Veracruz, donde incluso tenía una casa en el puerto. Entonces se reúne con Cárdenas y le enseña esa obra que hizo del puerto de Veracruz y lo que hizo en el esquema de la Junta Central de Bosques y Arbolados, antes de que tiraran a Porfirio Díaz y que llegara Madero. Él lo que sí logró es conjuntar el dinero, fueron algo así como 200 pesos por hectárea, para construir la obra. ¿En qué consiste esa obra? Consiste en crear 4 metros de altura de duna artificial y después fijarla. Inicialmente intentó hacerlo con nopales, pero no funcionó. Entonces lo hizo con carrizos. Y sobre esos carrizos sembrar un árbol muy resistente. Hicieron varios ensayos y el que mejor se dio fue la casuarina. Luego, un sistema de desecación de la laguna que estaba putrefacta y ahí hacer un vivero de los cocos. Hubo un particular que donó un terreno para hacer todos los trabajos y para que se hicieran ciertas construcciones. Y luego una zona protectora forestal alrededor del puerto, que empezó a construir y a sembrar, y bueno, esa fue la cuestión. Cuando llega este gobierno, y sí, efectivamente, Lázaro Cárdenas se hace presidente de la República, nombra a Miguel Ángel de Quevedo jefe del Departamento Autónomo Forestal y de Caza y Pesca. Miguel Ángel de Quevedo ya tenía todo un modelo muy acabado y muy refinado en su cabeza de lo que tenía que ser eso. Y su idea era: México tiene, si por su orografía, por su riqueza natural se trata, puede hacer el eje de su economía, como Suecia, como Canadá, los bosques, la explotación forestal racional. Pero para eso tenemos que tener más técnicos, más enseñanza, una disciplina y una legislación muy refinada para que la explotación sea una conservación al mismo tiempo. Bueno, pues logró en esa época muchas cosas: integrar el concepto de aguas, bosques, con manejo de flora y fauna y pesca. Trajo técnicos de Japón para que estudiaran el desarrollo de la pesca y se crearan cooperativas pesqueras para la explotación de aguas marítimas y aguas dulces. Y logró el decreto de 37 parques nacionales, 3 de los cuales están en Veracruz, que son Perote, Pico de Orizaba y las Barrancas del Río Blanco. Y también se decretó zona protectora forestal, las obras que él había realizado en Veracruz. A lo largo de su historia, esas obras que se hicieron en 1909 y 1910, tuvo que estar peleando una y otra vez para que no las destruyeran. Yo tengo cartas enviadas a distintas autoridades en 29, en 30, en 32. Era constantemente estar motivando a las autoridades para que no destruyeran lo que se había construido. Y una cosa muy curiosa que tenemos que estar prevenidos: los ciudadanos tenemos que ser mucho más participativos, pero generar mecanismos de participación que nos constituyan
en interlocutores válidos y efectivos. Miguel Ángel de Quevedo, cuando logra establecer lo de la ley en 1926, logra que por fin se eleve a un rango legal la obligatoriedad del Estado de tener enseñanza forestal. Ya existía la escuela de Coyoacán, que la había fundado, la de Santa Fe. La de Coyoacán era un instituto de enseñanza superior en estudios forestales, y había un instituto de investigación también. Bueno, a los cuantos meses de expedida la ley, cierran el instituto, cierran la escuela forestal. Pues bueno, si es un país un poco incierto, que tenemos que entender a ver cómo le vamos a hacer para que las cosas se construyan, pero de que se puede, se puede. Y el Instituto Forestal de Investigación, el Instituto Superior de Investigaciones Forestales, lo establece en Perote, en lo que había sido una hacienda llamada del Molino. Entonces, bueno, viene toda esta cuestión, es una cuestión febril y muy... el problema de la protección de los recursos forestales es que están en medio de problemas de reclamo de demanda social muy legítimos, pero también de intereses muy ciegos. Los bosques son fuentes de gigantesca codicia y afectan muchos intereses tener una política congruente. Decir, no vas a hacer esto aquí o no vas a hacer esto allá, es una cosa muy delicada. Nuestro sistema jurídico, económico y social está basado en un culto muy grande a la propiedad particular, y tiene sus razones. La legislación forestal parte de la idea de que el Estado puede ser dueño de ciertos terrenos que son estratégicos, y ahí él tuvo muchos conflictos porque fueron intereses afectados muy fuertes. Se establecieron los parques nacionales sin que los gobiernos subsecuentes realmente terminaran con las expropiaciones, y entonces quedaron en una situación indeterminada muy difícil de resolver. Pero mi propuesta ante eso es que en lugar de decir no se puede, entonces vamos a renunciar a proteger realmente esta riqueza, o vamos a... Ahorita que recuerdo, hay muchos parques nacionales que fueron iniciados por gente de la iniciativa privada y por ciudadanos que compraron los terrenos y los pusieron en manos del Estado para su administración. Después de esta breve, o más bien larga, pero muy sintética, recorrido por la obra de Miguel Ángel de Quevedo, que sí me interesa que se pueda comprender cómo fue difícil, cómo una historia recuperada es una ética. Cuando no tenemos memoria y no conocemos de dónde venimos y cuánto costó hacer las cosas, es muy fácil deshacerlas. La historia y la memoria de las cosas es la forma de transmitir un canon, una propuesta, que claro, todo siempre es movible, todo lo podemos transformar, todo lo tenemos que transformar porque somos parte de un fenómeno existencia completamente dinámico, pero hay ciertos principios que son autoevidentes y que a la fecha no se han podido revertir, y que es, si tú traicionas las leyes de la naturaleza, de la tuya y de tu entorno, vas a destruir algo de una manera que te la va a cobrar, que en la vieja tragedia griega llamaban el pecado de Ibris, y todo el que lo comete sufre un castigo como el de Edipo o peor. Entonces, pues me parece muy alentador esto. Con esto doy fin a esta plática, y pues haciendo énfasis de que todos tenemos un compromiso ético de una u otra forma hacer que este mundo sea mejor, y participar de esta campaña me enorgullece muchísimo porque es noble, porque es transparente y porque es trascendente. Muchas gracias.